Hola a todos, ya está por conectarse nuestro ponente. Damos unos minutos para que los que vienen de talleres y las otras sesiones se vayan conectando. Recordarles que esta es la conferencia final del Congreso. Esta tendrá una duración aproximadamente de 40 minutos y unos 10 minutos de preguntas. Y en este mismo link vamos a hacer la sesión de clausura y el anuncio de la sede 2022 del Congreso. Entonces, vamos a ver por acá si ya anda nuestro ponente. Vamos a preguntarle porque lo tengo del otro lado. Si anda por ahí, nada más que nos levante la mano, nos diga que ya anda por acá. Ah, ya anda por aquí, ya lo acabo de ver. Bienvenido, doctor Arturo. Damos unos 5 minutos para iniciar. La mayoría de los asistentes viene de algunos talleres, algunos otros links de sesiones paralelas. Y damos un par de minutos a 5 minutos. No sé si mientras quieras habilitar tu cámara para que la audiencia te vaya ubicando. Comentarle a los asistentes que estas conferencias plenarias, esta conferencia final y la clausura también están siendo compartidas por el perfil de Facebook, en Facebook, /Sims. ¿Ok? Doctor Arturo, si estás por ahí, nada más para si ya puedes abrir audio y video, nada más para confirmarlo. Hola a todos. Vamos a iniciar esta última conferencia. Permítanme, me voy a permitir leer la semblanza, el CV corto de nuestro siguiente ponente. El doctor Arturo Hernández Aguirre realizó estudios de maestría y doctorado en 2001 en Ciencia de la Computación en Tulane Universidad en Estados Unidos. Es investigador del Centro de Investigación en Matemáticas desde el 2001. Ha publicado cerca de 50 artículos de revista, 20 capítulos de libro y más de 100 artículos en congresos internacionales. Ha sido miembro del Consejo Técnico de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato. Es miembro del Consejo Técnico de diversas revistas especializadas y congresos internacionales.
Tiene experiencia industrial en el diseño, desarrollo y puesta en operación de sistemas de información. Sus áreas de interés son los algoritmos evolutivos e inteligencia artificial, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Y es un gusto, un honor y un placer poder tenerte aquí en la comunidad familia del Congreso SIMS, y comentarles que además, bueno, es de casa, trabaja actualmente como profesor investigador, como ya lo dije, en CIMAT, y ha tenido incidencia en el desarrollo de esta institución. Pues sin más preámbulo, doctor Arturo, tenemos un promedio de 40 minutos para tu presentación y unos 10 minutos, 5 a 10 minutos de preguntas, y finalizando esta conferencia, iniciamos el protocolo de clausura y presentación de la sede SIMS 2022. Adelante, doctor Arturo, si quieres hacer la prueba para compartir y el audio. Por el momento tienes mute en el audio. Mute, sí. Ok. ¿Sí me oyen? Perdón. Sí, clarísimo, ya. Gracias. Ahora el video, lo que pasa es que necesito sacar el video, compartir mi pantalla. Sí, también ya puedes compartir pantalla. Sí. Eso es lo que estoy... Abajo tienes un botón verde. Hacia aquí está Share Screen. Exacto. Esta. Ok. Creo que ahí se ve, ¿verdad? Bueno, creo que más o menos. ¿Sí? ¿Se ve, Jesús? Se ve clarísimo y te escuchamos clarísimo. Muy bien, gracias. Bien, muchas gracias por esta invitación para participar con ustedes. Agradezco mucho la oportunidad. Realmente es un tema, ambos temas de inteligencia artificial y la ingeniería de software son temas que he cultivado en mi vida profesional. Actualmente he andado más en temas de inteligencia artificial, sin embargo, agradezco la oportunidad de recapitular un poco sobre varias ideas que he tenido leyendo estos materiales. Bien, entonces, pues como sin más preámbulo, espero mi presentación no les parezca un poquito de... sí, no uso mucho tantos ayudas en la sección en la que vamos, pero vamos comenzando. Miren, estaba revisando, estaba pensando, bueno, a ver, para esta plática, para otras áreas de trabajo que tenemos de inteligencia artificial, y decimos, bueno, ok, inteligencia artificial tiene estas ramas, como las clásicas, como neural networks, machine learning, sistemas expertos, claro que la robótica, procesamiento del lenguaje natural, y como que le falta algo. Decimos, bueno, y si estas son las ramas, no tenemos una rama de inteligencia artificial, ni siquiera que haya nacido recientemente, como si habláramos de ingeniería de software, ¿verdad? Veamos otra de estas que aparecen a la hora de googlear esto, aparecen como 100 diferentes. Aquí tenemos otra de los campos de la inteligencia artificial, por ejemplo, computer vision, que es tan, en esta época, tan estudiada por las redes neuronales profundas.
el deep learning, el aprendizaje de máquina, nuevamente el lenguaje natural. Y dije, bueno, yo sé que esto funciona de esta manera, pero hubiera querido encontrar un poquito más de, de estas ideas de ingeniería de software, este, como un poquito más compenetradas en inteligencia artificial. Entonces, es un campo complicado para aplicar inteligencia artificial. Sucede que, por ejemplo, sucede que la inteligencia artificial, esencialmente en el modo de trabajo de operación de la inteligencia artificial, ya sea lenguaje natural, visión por computadora con redes neuronales profundas, machine learning, muchos de los requisitos, el proceso de creación de un modelo en inteligencia artificial está basado en que tenemos un conjunto de datos y tenemos datos de pruebas, datos de entrenamiento, datos de validación. Tenemos un algoritmo, por ejemplo, backpropagation, y con ello construimos un modelo, digamos que es una red neuronal. Y después le podemos, a este modelo ya creado, le podemos poner una serie, unos datos operativos para echarlo a andar, ¿no? Para lo que lo queremos aplicar. Y tenemos nuestros resultados. Entonces, este modelo del ciclo de vida de la inteligencia artificial, si lo comparamos contra el ciclo de vida del clásico ciclo de vida de software development, pues tenemos el análisis de requerimientos, el modelo de cascada usual, de análisis de requerimientos, diseño, implementación, prueba, delivery, ¿no? Y decimos, ok, ¿en dónde pongo algo de inteligencia artificial en este otro modelo? ¿Cómo se adapta? Y podría adaptarlo. Estas son algunas de las complicaciones, creo yo, de las que nos han llevado a que tantos años de trabajo en ingeniería de software, tantos años de trabajo en inteligencia artificial, y difícilmente encontramos que estén compenetradas estas áreas, y sin embargo, si uno ve la bibliografía, el material que se publica de los últimos años, es común encontrar que el desarrollo de software se vería beneficiado con la inteligencia artificial, aunque no sabemos muy bien cómo lo vamos a conseguir. Y le eché una revisada, por ejemplo, a este libro. Me leí este libro hace un par de semanas de los métodos ágiles en práctica, ¿sí? Desarrollo manejado por la prueba, ¿sí? Una evaluación empírica de la práctica de los métodos ágiles. Por ejemplo, pensemos en Scrum, por si desean verlo así, los que estén familiarizados. Y uno dice, bueno, es un buen texto, están interesantes los casos de estudio de estos señores polacos que participan en este libro, pero en ningún lado vemos alguna referencia a que en la práctica de los métodos ágiles está incluida la inteligencia artificial. Entonces tenemos este terrible mismatch, esta terrible impedancia entre la inteligencia artificial y la ingeniería de software. Mi plática de hoy no es cómo vamos a hacer para tratar de compenetrar estas dos grandes paradigmas como la inteligencia artificial y la ingeniería de software. Como les comento, desde un principio se ve que nacen de manera diferente. En la inteligencia artificial debemos de construir un modelo y luego lo tenemos que, a partir de datos de prueba, y luego ya lo echamos a andar, mientras que en la ingeniería de software, pues la construcción del modelo es algo que se va dando, o sea, de nuestra aplicación, digamos, es algo que se va dando lentamente en el desarrollo.
Inclusive estos métodos que rápidamente comienzan a probar y a probar que funcionen, no terminan rápidamente con un modelo. Es mucho más corto el proceso, es más estándar, más conocido el proceso dentro de inteligencia artificial. Bueno, entonces sin más ni más, como digo aquí, bueno, sin embargo, bueno, les voy a platicar de uno de las estrategias para programación automática usando lenguaje natural. Escogí una en particular, que es la que vamos a ver, pero hay más ideas de programación automática que ahorita voy a comentar brevemente. Una segunda que les voy a platicar es esta estrategia que recientemente, en los últimos 10 años, se ha llamado Search-Based Software Engineering. Es una técnica de prueba de software basada en un white box, y utiliza metaheurísticas como el algoritmo genético para generar los casos de prueba. Entonces vamos a dar un recorrido a estos dos temas. Ambos temas, un poco los escogí pensando en platicarles la importancia que tienen, y además porque yo trabajo bastante con metaheurísticas y en otras épocas he trabajado bastante con lenguaje natural, y es una de las áreas de inteligencia artificial que siempre me ha atraído. Bien, entonces vamos a la primera. Como ustedes saben, el procesamiento del lenguaje natural dentro de la inteligencia artificial es una de las ramas que ha crecido muchísimo en los últimos años. Probablemente se deba al uso de las redes neuronales profundas y en general pues al uso de maquinaria de cómputo mucho más poderosa. Porque, para ser honestos, si uno ve estos temas hace 20 años, en los libros de inteligencia artificial de hace 20 años, pues ahí están, ¿sí? Ahí está Machine Translation, el Question and Answering, los chatbots muy primigenios, la corrección de ortografía. Son temas que se han venido trabajando. Inclusive el procesamiento del lenguaje natural pasó por una etapa de procesamiento basado muy estadístico, y gracias a las redes neuronales, técnicas muy estadísticas, pero gracias a las redes neuronales, ahora el procesamiento del lenguaje natural es muy poderoso y, entre comillas, simple, porque se lo damos a la red neuronal a que aprenda, y la red neuronal nos hace el trabajo de, por ejemplo, traducción. ¿Ok? Algunas aplicaciones de procesamiento del lenguaje natural es la detección de spam que tenemos en nuestro correo electrónico todo el tiempo, el análisis de sentimiento, y por ejemplo, y por supuesto, los chatbots, ¿sí? Que luego uno entra a una página de un fabricante de autos, ¿no? Y inmediatamente brinca una ventana y nos pregunta, ¿qué quieres preguntar acerca del producto que quieres comprar? Tengo de estos modelos, tengo de estos colores, hoy tengo una oferta, ¿sí? Entonces, estos chatbots son bastante sofisticados, basados en lenguaje natural. Bien, hay un trabajo clásico de procesamiento del lenguaje natural para codificación automática. Y le estaba echando un vistazo a este trabajo como un ejemplo nada más de uso de procesamiento del lenguaje natural para convertir pseudocódigo a código de C#. Es una de las estrategias clásicas donde la inteligencia artificial, una vertiente de inteligencia artificial, que es el procesamiento del lenguaje natural,
nos ayuda fuertemente en el proceso de programación. Vamos a ver rápidamente de qué se trata. Primero quiero comentarles que hay uno muy famoso que apareció hace unos 3 años, que es el Deepcoder. Es un artículo que tiene un autor principal de la Universidad de Cambridge y otros 2 o 3 autores de Microsoft. Y propone una red neuronal profunda con la cual podemos generar codificación automática de un problema. Este trabajo salió publicado hace unos 2, 3 años y rápidamente brincó a los periódicos, casi que a la televisión, a las revistas, en todos lados estuvo. Sin embargo, tiene sus antecedentes en, por ejemplo, otro tipo de algoritmos, por ejemplo, el Codemaster, otro que se llama el Flowgorithm y el Flowchart to Code. Y de hecho, hubo una aplicación de Automatic Code Generation, de generación de código automático, en la que uno tiene una interfaz gráfica de usuario y se convierte a código ejecutable en un ambiente de programación visual, por ejemplo, como Visual Studio. Estos elementos de software están completamente basados en lenguaje natural. Es una de las ramas, como digo, del lenguaje natural en donde podemos tener ayuda en ingeniería de software. No puedo cambiar de... Ok. Estos autores de este sistema del Code Composer lo definen como un sistema de ingeniería de software asistida por computadora. El objetivo de este sistema es automatizar el proceso de composición de un programa para convertir el pseudocódigo en un programa de C#. Las técnicas principales que hay en el procesamiento del lenguaje natural es el Semantic Role Labeling, más un traductor basado en reglas semánticas. Esto suena un poquito sofisticado, pero entrando un poquito el lenguaje natural, son partes que se pueden construir con un poco de paciencia, pero son trabajos que en la historia del lenguaje natural sabemos trabajar, sabemos identificar el rol semántico de los agentes. Y eso es lo que identifican estas personas acá. Perdón, voy a tener que usar este. Ok. Ejemplo de lo que hace este generador. Uno puede escribir un programa, un algoritmo en un pseudocódigo, pero pues en realidad existen como varias, cada quien tiene su definición de un pseudocódigo y utiliza sus palabras muy particulares. Por ejemplo, estos 2 algoritmos pretenden hacer exactamente lo mismo. Sin embargo, están escritos en una estructura diferente de pseudocódigo y a un nivel de abstracción ligeramente diferente. Porque, por ejemplo, aquí uno puede ver que en el paso 3, esta persona dijo leer 5 elementos, mientras que acá esta persona dice voy a empezar a leer, pero voy a poner mientras mi contador sea menor que 5. Entonces, estos procesadores de lenguaje natural que leen el texto generan una interpretación interna de lo que realmente deseamos construir. La representación interna de estos 2 pseudocódigos debería de ser la misma para generar el mismo programa. Entonces, para ello, estas técnicas de procesamiento del lenguaje natural toman nuestro pseudocódigo de entrada
y lo analizan profusamente con las técnicas más básicas que conocemos de procesamiento del lenguaje natural. Es decir, aplican técnicas el léxico, es decir, determinar cuáles son los tokens principales, las palabras claves, los operadores, como si estuviéramos haciendo un compilador. Luego verifican la sintaxis y finalmente construyen un árbol semántico que está basado, para poder construir estos árboles semánticos, tienen unos corpus, es decir, diccionarios de datos muy grandes en donde podemos buscar cuál es la intención que tiene, por ejemplo, una palabra como un verbo. Y a través del corpus, entonces decir, bueno, si el verbo dice, voy a leer, bueno, entonces debemos de identificar que esa palabra de leer tiene un significado, como por ejemplo, le voy a pedir al usuario, vamos a leer, por ejemplo, del teclado. Ese tipo de cosas es lo que lleva a la comprensión semántica de la palabra que ya hemos analizado en el sentido sintáctico. Entonces, una vez que se realiza esta estructura básica de la cuestión semántica, entonces sigue la parte de la traducción basado en estos sistemas de mapeo semántico que en realidad lo hacen casi uno a uno y vamos a ver en la siguiente forma. Sí. La parte de análisis sintáctico y semántico nos entrega esta clasificación de lingüística de los verbos. Por ejemplo, que si queremos transferir un mensaje, un verbo de remover, por ejemplo, si es un verbo de remover, entonces tiene que tener un objeto, tiene que tener una fuente, es decir, a quién voy a remover, y tal vez tenga que decir a dónde lo voy a mandar, ¿sí? Si tengo un verbo, por ejemplo, de cambio de dueño, ¿sí? Entonces tengo un objeto principal y tengo otro objeto que tengo que decir, bueno, ¿a dónde lo voy a tener? Entonces, esto es lo que complementa la semántica del verbo. Y ya que conocemos la intención en nuestra propia ontología sobre lo que deseamos construir con ese pseudocódigo y le damos una interpretación, entonces, este sistema de mapeo semántico basado en reglas, como comenté, realmente trata de hacer un mapeo casi como que de uno a uno. Digamos, por ejemplo, tengo un verbo que dice meter un dato, input, read, get. Esto está en mi pseudocódigo. Leer, get symbol, read a variable, read a text, input, etcétera, ¿no? Cualquiera de estas formas que acostumbramos decir para que voy a capturar, a meter un dato. Entonces, esta palabra, el verbo de entrada, tiene su interpretación, ya lo que lo buscamos en nuestro procesamiento sintáctico y semántico, y significa que vamos a transferir un mensaje. Y se convierte, en este mapeo basado en reglas, se convierte en un readline, ¿sí? En un statement del C-hash, que es un readline. Por cierto que usamos un lenguaje bien definido, por ejemplo, C-hash, un lenguaje bien definido para hacer este tipo de mapeos. A mi parecer, el lenguaje C-hash es bastante grande, es muy uniforme, muy regular y permite hacer este tipo de procesamiento, pero probablemente un lenguaje poquito más básico nos permitirá tener mejor comprensión, un primer mapeo y después llevarlo a un siguiente nivel. Pero bueno, no importa, probablemente incluso lo hagan. Otro tipo de verbos, por ejemplo, un verbo aritmético, ¿sí? Que diga, vamos a sumar. Ok, entonces el verbo se identifica
en nuestra base, en nuestro corpus, lo completamos semánticamente y entendemos que pues sumar tiene que estar relacionado con, pues vamos a sumar algo y debe de haber dos participantes, ¿no? Y el símbolo pues es más. El de restar, multiplicar, dividir, calcular, ¿sí? Por ejemplo, verbos de salida, print, write out, display. Estos verbos de texto, ¿sí? Se identifica el verbo como un verbo de texto, ¿sí? Y luego su mapeo viene a ser que vamos a mandarle a la consola este mensaje de WriteLine. Como acá incluso a la consola le mandamos un mensaje de WriteLine. Bien, esta es la idea principal de usar un procesamiento del lenguaje natural en la generación de código a partir de pseudocódigo. Perdón, tengo que cambiar con esta. Se me va para atrás. Estábamos aquí, ok. Ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un pequeño ejemplo. Tenemos este pseudocódigo donde tenemos calcular el área, leer la longitud y el ancho, calcular el área, imprimir el área, fin. Y lo que obtenemos como resultado es este código generado en C#. Es un ejemplo muy sencillo de lo que podemos hacer. No quiero presentar ejemplos mucho más elaborados. Mi objetivo es hacerles llegar a los jóvenes estas ideas de cómo podemos emplear el lenguaje natural. Pues si no, podría estar buscando paquetes y platicarles de lo que hacen los paquetes, pero eso ya lo hace mucha gente. Lo que queremos es entender cómo manejamos estas técnicas, digamos que por dentro. Continúo entonces. Esta es la salida. Aquí tenemos unos datos de unos cálculos de lo que de la precisión de lo que puede hacer el Code Composer, el compositor de código. Ellos calcularon para diferentes tipos de verbos que están en diferentes pseudocódigos cuál es la precisión, cuál es el recall y cuál es el valor de aceptación que tienen estos porcentajes. Y medido a través de la medida F o de la F-measure. Para recordar, aquí tenemos, por ejemplo, la precisión en esta clasificación o como cualquier sistema de machine learning. Una red neuronal, por ejemplo, es usual que le calculemos la matriz de confusión. En la matriz de confusión siempre tenemos 4 elementos de medida. Uno de ellos es la precisión y el otro es el recall. La precisión es el true positive dividido entre el true positive más un error de traducción. Este es un mismatch de translate. Entonces toma el true positive más el error de traducción, todos los casos que hayan sido de error de traducción, esto va en el denominador y dividimos el true positive y nos da la precisión, ¿sí? Estos son los datos de la precisión. En promedio, en general, el overall que tenemos al final es 88% para todos los códigos que empleamos. El recall se refiere a cuando hay algún problemita, ¿sí? De hecho, es parecido a la precisión. El recall usa el not, esto significa no translation. Estos son los casos en donde lo que había que traducir lo tradujo bien, ese es un true positive, y el no translation es uno que no pudo hacer nada. Simplemente no encontró la manera de traducirlo y lo dejó tal cual. Entonces calculamos este cociente y esto se llama recall.
recall es muy importante porque, bueno, igual pues, el de la precisión también, porque estamos hablando de los casos true positive, es decir, los verdaderos positivos, y queremos saber lo que ya sabemos que debe de hacer, queremos que nos diga que también lo hizo, ¿sí? Entonces, cuando comparamos contra que hubo un error de la traducción, se llama precisión, y cuando comparamos con el caso de que hay partes que no pudo traducir, se llama recall. Ambos casos son suficientemente buenos, aceptables, y el valor de confianza que tenemos, que lo da esta F-Measure para este tipo de prueba, es bastante razonable. Seguramente podríamos mejorar este sistema, pero esencialmente hace bien el 92% del trabajo, ¿sí? Lo cual, pues, está, digo, si tenemos 500 líneas o un pseudocódigo de 100 líneas, 90 están perfectamente bien traducidas al C-hash. Y es una ayuda bastante fuerte, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo de procesamiento del lenguaje natural. Voy a continuar. Tenía esto que mostrarles. Me pareció muy interesante que hace es muy reciente este trabajo. Dice que si los humanos alguna vez escribirán código en el año 2040. ¿Y qué significará para esta computación, la heterogeneidad extrema en la computación? Es decir, que hay de diferentes tipos de herramientas dentro del cómputo. Bueno, la pregunta esencial es si los humanos estarán escribiendo código en 2040 o serán las computadoras las que van a estar escribiendo el código en el año 2040. Bueno, yo pienso, y lo que dicen estos autores, lo comparto. Creo que no va a ser tan fácil deshacerse de los humanos, pero creo que el trabajo de los humanos va a ser mucho más de poner switches y decir, vamos a diseñar esta interfaz, y un poco como lo hacemos actualmente, vamos a diseñar esta interfaz, esta aplicación, y tiene que llevar esto sí, ¿no? Digamos, como para hacer una página web, quiero que le pongas esto sí va, la imagen puede crecer, puede disminuir, y le voy a poner propiedades a los objetos con los que voy a estar trabajando. Es una pregunta interesante. Realmente es interesante si los humanos van a continuar escribiendo código. Probablemente hay gente que piense que no y que todo se va a volver automático. Pues ya veremos. Ya veremos. Estoy seguro que a ustedes les va a tocar. Vamos a continuar con la siguiente parte. Ahora quiero hablarles sobre una estrategia de prueba de software. Estas estrategias de prueba de software se aplican, pues, esencialmente en la etapa de testing, y a mí me gustaría mucho, por ejemplo, ver que un método de Scrum utiliza algunas de estas técnicas para, en su proceso de testing, que lo hace muy pronto en su metodología, y lo aplica continuamente en su metodología cada vez que tienen los sprints y se reúnen con el propietario de la aplicación, y se va validando y verificando. Bueno, esta técnica de prueba es para validar y verificar la calidad del software. Eso lo sabemos. Esta es la receta que escuchamos todo el tiempo. El proceso, la prueba de software es un proceso de ejecutar un programa con la intención de detectar fallas. Lo dijo Myers hace como 40 años. Bien, lo que quiero aprovechar aquí es que la prueba de software que voy a comentar es una prueba de caja blanca. El hecho de que sea caja blanca nos
define inmediatamente que tenemos acceso al interior. En la prueba de caja negra, como recuerdan, como saben, no tenemos acceso al interior y es una prueba más bien de carácter funcional, de entrada-salida, sin ver lo que hay adentro. En este caso, la prueba es de caja blanca y entonces vamos a probar las tripas del programa. Y pues vamos a hablar, por ejemplo, de la cubierta de las instrucciones, de las ramas, de las decisiones, condiciones que tengamos, on if, then, on case, ¿sí? Y tenemos también que determinar cuáles son las rutas de prueba. Por dónde vamos a probar nuestro código. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Estas estrategias de software testing tienen un nombre que le han dado por llamar Search-Based Software Engineering o Search-Based Optimization. Applied to Software Engineering. Este nombrecito es tan particular del Search-Based Software Engineering, SBSE, apareció en el año 2001 y pues tendrá sus 20 años en el área. Bien, el objetivo la propuesta que hacen estas personas y que ha pegado fuertemente empezó a crecer, yo creo que hace como 5 años, según recuerdo, tuvo un clímax bastante fuerte, incluso lo veíamos en congresos, este tema como tracks de los congresos. Bien, lo que queremos hacer con Search-Based Software Engineering, es decir, ingeniería de software basada en búsqueda, es reformular el problema de ingeniería de software como un problema de búsqueda. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Bueno, pues estamos buscando los casos de prueba que me garantizan que voy a tener una revisión de las instrucciones principales o una revisión de todas las ramas que toma mi código o de todos los trayectos, todas las rutas que tengo en mi código. ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo de Search-Based o de ingeniería de software basada en búsqueda. Se trata de buscar cuál es el conjunto de prueba. ¿Ok? Se deriva bastante, se aparta bastante de las pruebas aleatorias y no va por ahí. Al contrario, se pelea con las pruebas aleatorias y lo que dice, yo no quiero hacer pruebas aleatorias, no quiero meter datos. Lo que quiero es analizar mi código y quiero buscar datos de prueba para poder checar que las estructuras internas del programa están correctas. Bien. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un pequeño programa para que se den una idea. Este pequeño programa lo que hace es determinar, dado estos parámetros, si son 3 parámetros, A, B, C, y determinar si tenemos un triángulo que es equilátero, isósceles o escaleno, o no es un triángulo para nada. ¿Sí? Entonces, este es el código de entrada. Lo que se hace es convertir el código en un diagrama de flujo, un grafo de flujo, en donde los nodos representan, por ejemplo, las acciones que estamos tomando. Por ejemplo, en el nodo 1 tenemos esta pregunta, este if, y puede tener su respuesta. Si es falso, nos vamos al paso 11, es decir, hasta acá, y vamos a responder no es un triángulo. Pero en el caso de que sea cierto, entonces el true nos va al paso 3, es decir, estamos aquí y seguimos preguntando, ¿sí? Entonces, aquí lo que tratamos de hacer es que tenemos una ruta de prueba, la 1 marcada en rojo, que entra por el 1 y termina en el 11, y tenemos otra ruta de prueba que entra por 1, 3, 5, 8, ¿sí? Y en el paso 8 damos un resultado de que el triángulo es escaleno. Entonces, el objetivo de esta metodología basada en la búsqueda quiere decir que
tengo que determinar, tengo que buscar cuáles son los datos de prueba con los que pruebo mi programa de manera lo más completa posible. Como ustedes saben, pues solamente en un programa muy pequeño que tiene todas estas ramas, en un programa muy pequeño podemos probar todas las diferentes ramificaciones que hay. Pero hacemos un esfuerzo de construir los datos de prueba para que se pruebe la mayor cantidad de todas las rutas que nos llevan del estado, digamos, de principio a fin, ¿sí? A lo que viene a ser la entrada y la salida, ¿sale? Entonces, bueno, esta imagen finalmente la dejé aquí. Aquí tenemos dos etapas. Tenemos un algoritmo que casi siempre es un algoritmo genético y acá tenemos nuestro program under test. Por eso dice el PUT, es el program under test. Entonces sacamos el grafo y con ese grafo evaluamos en el algoritmo genético y tenemos para evaluar qué tan bien estamos construyendo los datos de prueba, tenemos que regresar a evaluar en nuestro propio programa. Bien. Aquí tengo un ejemplo, lo mismo de la figura anterior, pero en los pasos principales que necesitamos hacer para prueba de software basada en búsqueda. Recuerden que la basada en búsqueda es porque estamos buscando el conjunto de prueba que nos permite verificar todas las rutas y todas las condiciones por las que puede fluir la ejecución del programa. Entonces, lo primero que se hace es definir un grafo de flujo, como el que ya vimos atrás, definir los target paths, que es la ruta objetivo, la que queremos probar, todas las que queramos probar o algunas en particular, y usamos un algoritmo genético, que es lo más empleado en este tipo de pruebas, pero hay otras metaheurísticas que podemos determinar. Entonces, lo que vamos a generar como salida es el conjunto de casos de prueba que determina los valores para las variables del programa que permiten la inspección de todas las rutas que puede tomar la ejecución del programa internamente. Y tenemos una consigna que cada ruta debe ser ejecutada al menos una vez para poder estar seguros de que ya la aprobamos. ¿Ok? Bien. Aquí me permití poner el algoritmo genético. Este es el algoritmo genético clásico que no voy a describir, con sus pasos de población inicial, una función de evaluación de fitness, los operadores de selección, reproducción, mutación. Lo que es muy importante que conozcamos en este problema de generación de los casos de prueba es, bueno, cómo generamos, qué hay en la población inicial y qué es la función de aptitud. Y ahorita vamos a hablar de esto. Todo lo demás es un algoritmo genético básicamente estándar. Bien, para la cuestión de construir el grafo de flujo, tenemos que considerar, esto es lo que hacemos. Si hay una secuencia de instrucciones, es esto, ¿sí? Este es el grafo. No tiene, como ustedes lo pueden ver claramente, aquí tenemos un if, then, else, ¿sí? O sea, es true y false. Bueno, este es el if, then, este es el if, then y el else, y concluye en el mismo punto, como debe de ser. Se reúne continúa la ejecución en el mismo punto. Y este es un case que tiene todas sus ramas en el case, todas las que pongamos, pero reúne la ejecución en el mismo punto, ¿sí? Aquí tenemos un test, otros tipos de test, por ejemplo, este sería un do until, ¿sí? Porque es un post-test loop. Entonces entra sin preguntar, al final pregunta y luego la pregunta nos manda al principio. Entonces este es un ciclo, ¿sí? Y que esencialmente es un ciclo do until. Y cuando la pregunta viene antes, será un ciclo do while, y de la misma manera podemos tener un ciclo, un for, ¿vale?
Bien, entonces con esas estructuras, lo que hacemos, vamos a poner otro ejemplo. Este es un programita de ejemplo que, dado 3 números, lo que determinamos es quién es el mayor y quién es el menor. Este es el grafo del flujo de ejecución. En los puntos que tenemos aquí, este nodo, el número 2, corresponde con la línea y tenemos una condición que va a true o false y otra vez otra pregunta a true o false y otra pregunta a true o false. ¿Ok? Entonces, en este tipo de técnicas, un programa se convierte a un grafo de flujo necesariamente y tenemos que identificar cuáles son las variables, cuáles son las condiciones que están en cada nodo, ¿sí? Para cada variable. Y por supuesto también es importante, aquí no se ve en este programa de ejemplo, no es importante, pero podríamos necesitar conocer el rango de una variable, por ejemplo, en dónde vive, si es en los reales, mayores que 0, negativos, o solo de menos 10 a 10, o si es una variable entera, si es una variable de un tipo carácter, etcétera. ¿Sí? Si es un punto flotante, todos esos atributos que puede tener una variable debemos conocerlas. A priori ayudan a mejorar la generación de los casos de prueba. Como digo, en este ejemplo sencillo no lo estamos tomando en cuenta, pero es importante tomar eso para un prototipo más complicado, más poderoso, más robusto. ¿Sí? Y aquí les explico precisamente lo de las variables. ¿Qué significa lo que vamos a hacer de las variables? El programa de ejemplo tiene 3 parámetros de entrada, A, B y C. Entonces, no tiene restricciones. Entonces, bueno, para la consigna en ingeniería de software es que vamos a probar en la igualdad, vamos a probar en mayor que y vamos a probar en menor que para las variables. ¿Sí? Entonces, tenemos las 3 variables. Si estas variables las combinamos, vamos a tener 3 conjuntos de los 27 posibles que hay. ¿Sí? En este ejemplo se crearon 3 conjuntos, o sea, solamente va a usar casos de prueba para A negativo, B negativo y C negativo. O A igual a 0, B igual a 0 y C igual a 0. O cuando A es positivo, B positivo y C positivo. ¿Ok? Pero solamente hay 3 casos, bueno, 3. Pero viendo todas las combinaciones hay 27 posibles y deberíamos de considerarlas. ¿Ok? Pero el ejemplo está reducido a esto. Entonces generamos casos de prueba, mira, entonces le presentamos esto a nuestro algoritmo, estos datos, y lo que buscamos es que nos diga si esos datos nos sirven. El algoritmo genético se va a encargar de buscar los valores correctos a través de los cuales podemos pasar por todo el grafo. Entonces, para poder evaluar qué tan bueno es el recorrido, pues la función de aptitud tiene que checar, pues qué tan bien lo hace. Y debemos de tener una medida de la calidad, y esto se consigue a través, cada vez que encontramos una ramificación, por ejemplo, un if, entonces tenemos que evaluar, por ejemplo, A menos B, y A menor que B se convierte en algo que se le llama la distancia, es A menos B. Y bueno, lo que básicamente estamos haciendo aquí es determinar si hay un error, ¿sí? Porque si A es menor que B, entonces A menos B debería ser mayor que 0, ¿sí? Y aquí está el resultado, es que pues A menos B debería ser, bueno, A mayor que B. Perdón, este es el ejemplo del programa. En el caso de A mayor que B, volvemos a preguntar si B menos A, hacemos la resta y vemos que da positivo o negativo, ¿sí? Entonces, si A es mayor que B, entonces B menos A debe de dar negativo, ¿sí? Si no da negativo y da positivo, entonces esa cantidad por la que estamos violando la prueba, esa se utiliza para acumularla como una medida del error. Y eso lo toma en cuenta la función de fitness que tiene el algoritmo genético. Y mediante ella, ya me voy a poner a terminar,
encontramos todos los valores, ¿sí? Déjenme, ¿estábamos aquí? Sí. Entonces, es que se me mueve el teclado, perdón. En este ejemplo, algunos casos de la prueba no fueron encontrados, pero lo que pasó es que solamente se usaron las combinaciones de los 3 menor que 0, los 3 mayor que 0, los 3 igual a 0. Pero no faltaron unos casos de prueba, ¿ok? Bien. Aquí tenemos otro que quiero mostrarles, es la misma esencia, es la misma metodología. Aquí tenemos un programita más grande que hace unos cálculos sobre un triángulo, también recibe variables A, B y C. Aquí está el grafo de flujo con todas las branches, todas las ramas de que podemos hacer dado el if then else, un case, etcétera, lo que haya que hacer. No hay loops aquí en este caso, que sería interesante tener. Y luego, la técnica está basada en lo mismo, medir el error para poder calcular, determinar con el algoritmo genético nos vaya diciendo hacia dónde deben de moverse las variables que van a servir para los casos de prueba, ¿sí? Fíjense, simplemente, por ejemplo, si A es igual a B, entonces, ¿cómo sabemos que ocurrió esto? Bueno, vamos a hacer la resta de A menos B en valor absoluto y debe de dar 0. Si da 0, pues todo está bien, pero si no, entonces vamos a tomar la diferencia como una divergencia sobre la respuesta correcta y con eso construimos, con eso vamos guiando que los variables A y B vayan cambiando de valor de la manera correcta, a la manera apropiada para que pueda pasar por todas las preguntas. Un último ejemplo, en este último ejemplo quiero mostrarles que este otro sistema no es el mismo, del que estamos platicando, es otro sistema muy similar basado en Search-Based Software Engineering. Se usaron 6 programas de prueba de este nombre. El número de líneas de código, 90 a 115 hasta 11,000. El número de nodos en el trayecto a probar, fíjense, hasta 543 nodos. Es una estructura bastante grande, ¿sí? Similar, pues, como esta estructura, ¿no? Con todas las ramas y hay que buscar el número, los valores de los casos de prueba, las variables, los valores que deben tomar las variables para poder hacer, digamos, este recorrido de arriba abajo o entrar 1, 3, 4, 7, 9, 13, 14, 16 y salir, ¿sí? Bien, entonces, aquí están estos atributos, son una población de 450,000, es un algoritmo que corre un buen rato, con un número muy grande de evaluaciones de la función de aptitud, porque pues, eso va a ser 20 millones, 5 por 4, 20, más 6 ceros, 20 millones de evaluaciones de la función de aptitud, pero no puse aquí la tabla, no tarda mucho en ejecutarse y de hecho aquí está el tiempo en segundos, tarda 61 segundos en determinar la prueba y esto es el success rate, que también generamos los casos de prueba al 100%, 100%, 100%, al 96% la cobertura de este programa y al 90% de todas las rutas la cobertura de este programa. Y pienso que si mejoramos nuestra codificación, algunas técnicas propias aplicables al algoritmo genético, podemos mejorar estos valores del success rate. Bien, para terminar, lo que deseo que tomen de esta plática es que solamente hemos revisado 2 ejemplos de inteligencia artificial aplicados a la fase de... aquí tenía yo otro ejemplo antes de requerimientos a la fase de coding y software testing. La verdad es que hay mucho espacio en ingeniería de software para aplicar técnicas de inteligencia artificial. Hay muchas cosas hechas en Python, así que hay mucho trabajo por hacer. Lo que yo veo en cómo estamos en la ingeniería de software es que
Todos hemos aprendido mucho, mucho de ingeniería de software, menos nuestro usuario o el product owner, ¿sí? Entonces, de verdad, deseo que el próximo product owner que tengan les describa realmente lo que necesita y entonces veremos que la ingeniería de software funciona un poco mejor. Por otro lado, también me sorprende, por ejemplo, el libro que les comenté que acabo de leer, sobre las metodologías Scrum, de los métodos ágiles. Y tenemos aquí al Scrum Master, tenemos al Product Owner, tenemos nuestras sesiones de Sprint y esas programadas rápidas para avanzar la programación y volvemos a tener sesiones de revisión, de ver cómo vamos y hablamos con nuestro Product Owner y probamos a ver si está bien. Todo está sensacional. Lo único que sigo viendo es esta separación entre paradigmas en la que la ingeniería de software ni llama a la inteligencia artificial, ni la inteligencia artificial llama per se a la ingeniería de software. Sería magnífico encontrarnos un libro, por ejemplo, de Scrum, usando técnicas de inteligencia artificial. Y gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Arturo. Bueno, antes de dar mis comentarios, no sé si la audiencia tenga alguna pregunta que quiera hacerla, puede abrir el micrófono o puede inclusive escribirla por el chat. Si alguien tiene alguna pregunta, tenemos tiempo para un par de preguntas antes de iniciar la sesión de clausura. Víctor Vicuña dice sin dudas. Bueno, mientras se anima alguien, creo que has hecho a partir de tu charla, esa conclusión genérica de cómo es que hola, ¿sí me estás escuchando, Arturo? Sí, okay. Aquí estoy. Sí, cómo la ingeniería del software actualmente no hace alusión a la inteligencia artificial, pero tampoco a la inteligencia artificial hacia la ingeniería del software, y que inclusive a trabajos a nivel mundial es lo que se está empezando a realizar y cómo podría realizarse. José Antonio Romero Ventura dice, ¿cómo podríamos contactarlo para tener más información del tema? No sé si puedas poner tu correo aquí en el chat para todos. Claro. Si es que... olvidé eso. No, claro, siempre pongo mi correo electrónico. Sí. Inclusive mientras lo escribes, Arturo, comentarte que estamos trabajando en un grupo donde estamos adecuando algún modelo para la inclusión de técnicas de inteligencia artificial o cómo este modelo también puede apoyar al desarrollo de soluciones de inteligencia artificial. En ir recortando esa brecha, ¿no?, que acabas de mencionar. Es muy interesante cómo ambas disciplinas pueden ayudarse mutuamente y evolucionar a sistemas más seguros. Claro, Gabriel García podría hacer una pregunta. Abre el micrófono, Gabriel. Sí, buenas tardes, doctor Arturo Hernández. Muy interesante su exposición y el conocimiento que tiene sobre el uso de técnicas de inteligencia artificial para mejorar la codificación, pues nos indica que hay avances significativos, ¿no? Entonces ahí es cuestión de ver qué tan efectivo es en la práctica utilizar ese tipo de tecnologías, porque creo que lo que entendí es que a nivel de investigación hay un avance importante, pero no me queda claro en la práctica qué tanto se están utilizando estas aportaciones del área de inteligencia artificial para por ejemplo, generar código. El porcentaje de 90 y tantos % de precisión pues es muy alto, pero el programador va a tener que buscar o identificar en qué partes hay una traducción incorrecta. Entonces, no sé si también hay estudios respecto a la efectividad y la aceptación de estas tecnologías en la parte práctica. Sí, gracias por la pregunta. Sí, en realidad no quise orientarme al uso digamos, de paquetes que existen, pero, por ejemplo, en todas las etapas, para la mayoría de las etapas, por ejemplo, el de codificación automática y especificaciones, por ejemplo, existe un software y de hecho se desarrolló
Este es un ejemplo, ¿eh? Quiero decir que sí hay muchos, ¿sí? Hay bastantes, no tan compenetrados, no tan usados, probablemente por el costo, que siempre se ve como algo que afecta demasiado el costo del software, ¿no? Y entonces preferimos pagar el desarrollo de un programador, lo que haga un programador 3 meses más, pero no aplicamos una buena técnica, ¿no? Pero si hiciéramos una inversión, de verdad mejoraríamos muchísimo nuestra técnica de desarrollo. Estaba hablando de una, por ejemplo, que es una especificación muy interesante, por ejemplo, de la codificación o la especificación de las diagramas de UML, ¿sí? Del famoso libro de Bush. Bueno, existe una aplicación bien profesional, bien hecha, que te toma la codificación completa, ¿sí? De esos diagramas en UML y te los convierte completamente a o sea, le da toda la transformación completa y genera un código casi completo que ya tenemos, sobre el que podemos terminar de trabajar la codificación, ¿sí? Ese es un ejemplo muy desarrollado por Bush. Y como hay varios, ¿sí? Sí existen, pero ciertamente tienen este factor de costo. Pero yo creo que debemos de dar el brinco, hacer algo, porque tenemos un montón de años trabajando en ingeniería de software, y seguimos trabajando. Yo di cursos de ingeniería de software hace 30 años, ¿no? Y vuelvo a hablar ahora con mis jóvenes graduados, estudiantes, y les pregunto, ¿cómo están probando? ¿Qué técnicas de prueba de software están empleando en tu trabajo? No, pues casi nada. ¿Qué técnica de especificación tienes? Pues casi que ninguna. Otro estudiante graduado de maestría me platica, pues tengo aquí a mi usuario que tiene como 2 meses tratando de definirme su aplicación y todavía no sabe bien qué quiere, y entonces yo estoy atrasadísimo con mi desarrollo. Por eso decía yo en mi conclusión, un poco en broma, un poco en realidad, ojalá que el próximo product owner de verdad sepa lo que quiere hacer, porque todos hemos estudiado mucha ingeniería de software, menos el product owner, ¿no? Para que nos platique cómo debemos lo que nosotros deseamos escuchar, ¿sí? Y bueno, como ya alguien me dijo una vez, es que el usuario o el product owner no tiene que ser necesariamente es una persona que sabe hablar bonito en público, ¿no? O que sabe describir o tiene idea de procesos. Eso es un problema enorme, enorme, de cómo hacemos esa elicitación, como le dicen, ¿no? De esa transformación del conocimiento que tenemos en una aplicación y cómo la pasamos a la parte ya de ingeniería de software. Bueno, gracias. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, doctor Arturo, por la respuesta. Edgar, si estás por ahí, vamos a concluir para pasar a la sesión de clausura por parte de la organización local, que es de la Universidad Tecnológica de Torreón, por el rector Raúl Martínez Hernández, por parte de Canietti, de la oficina Coahuila Durango, de Hugo Montoya, y de un servidor como presidente. Te extendemos esta constancia por tu participación, y fue un placer y es un honor, y esperemos seguir colaborando contigo para estos temas de unir esa brecha, ¿no? Y recortar, y que ese product owner, como lo dices, al menos empezarle a dar más herramientas tecnológicas para saber. ¿Okay? Te agradecemos mucho este tiempo, este conocimiento que nos acabas de dar, y comentarle a la audiencia que vamos a pasar a la sesión de clausura y anuncio de la siguiente sede. Si gustas acompañarnos, Arturo, nos tardaremos aproximadamente 20 minutos para dar esta sesión. Entonces, vamos a pasar con la otra vista de cámara. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Israel. Gracias a todos.
Ok. ¿Qué tal a todos? Pues muchas gracias por los que han aguantado hasta esta última sesión, por todos los conectados. Vamos a iniciar la sesión de clausura. En la mesa tenemos a los miembros de esta sesión. Por parte de la UTT tenemos a MC Jesús Gerardo Serrano Mejía, secretario de Vinculación de la Universidad Tecnológica de Torreón, en representación del rector de esta universidad, el MC Raúl Martínez Hernández. Buenas tardes. Y también tenemos a Hugo Montoya, quien es presidente de la oficina Coahuila Durango de Cañete y también parte principal del comité local organizador. Y a mi mano derecha, pues tenemos a la vicepresidenta de este congreso, la doctora Mirna Muñoz Mata, profesora investigadora de CIMAD, Unidad Zacatecas, y actualmente también miembro del sistema de investigadores nivel 1 y un servidor. Y bueno, vamos a iniciar, le vamos a ceder la palabra a Jesús Gerardo, al MC Jesús Gerardo, que nos dé unas palabras de esta edición aquí en su universidad, ¿no? Y de cómo estos 3 días se llevaron a cabo, y los previos con todo el trabajo del comité local de esta universidad, los docentes, toda su disposición, etc. Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando y a todos los que, como dice el doctor Joel, que nos aguantaron esos 3 días. Pues antes que nada, en nombre del ingeniero Raúl Martínez Hernández, ¿sí? Agradecer al director Sergio Nava Muñoz, su director, del Congreso director del CIMAP, Unidad Zacatecas, y obviamente agradecer al doctor Yarel Mejía Miranda y a la doctora Mirna Muñoz en voltear a ver a esta universidad como una oportunidad para nuestros muchachos y que trasciende a nivel nacional e internacional. Y de igual manera, agradecer al gran amigo aquí, Hugo Montoya, que a través de su conducto hubo este enlace con el CIMAP y esta Universidad Tecnológica de Torreón, y creo que este congreso nos deja unas nuevas tendencias para que la gente se vaya preparando, el personal administrativo, docente, alumnos, hacia las nuevas tendencias tecnológicas que emana México y pues el mundo. Y pues sin más agradecer, no quiero cansarlos mucho de agradecer a la comunidad universitaria, que apoyó al personal docente que estuvo atrás de toda esta actividad, que fue una logística bastante intensa, pero todo para que el personal que se inscribió a este concurso y alumnos, pues tuvieran de cerca a las grandes personalidades que marca un destino de México y del mundo. Y pues doctor, pues muchas gracias por esta aportación que fuimos de aquí de la universidad, y esperamos pronto estar en contacto con ustedes nuevamente. Muchas gracias, muchas gracias. Extenderle el agradecimiento a toda la planta docente, al administrativo y todo el personal involucrado en esta logística. Comentarles a todos que estaba proyectado de manera física, híbrida, pero dada la tercera, cuarta ola, obviamente, pues no pudo ser por propia seguridad tanto de los ponentes y de los asistentes, pero el congreso se llevó a cabo y el profesionalismo de todos los involucrados en esta universidad, de verdad, yo me quedo con un sabor de boca, y creo que todos los que vimos cómo trabajan ese profesionalismo, responsabilidad y proactividad que tuvieron para llevar a cabo estas actividades, dejó muy marcado la logística bien organizada de este congreso. Entonces, extenderle nuestro agradecimiento como congreso, como comunidad, yo le llamo ya la familia del CIMS, extenderle el agradecimiento al rector y obviamente a todos los involucrados, que son bastantes que se involucraron. Me quedaría corto por los nombres, ¿no? Pero a todos, muchas gracias. Cedo la palabra a Hugo, representante de Cañete, que fue una de las piezas clave para hacer esta vinculación aquí en la Universidad de Torreón. Muchas gracias. Me sumo a los agradecimientos, pero también incluyo a todos los participantes, a todos los que se inscribieron, a todos los deseosos del conocimiento. Lo decía en la conferencia, ahorita la tecnología, aparte necesaria, se ha vuelto seductora y posicionada en todos y cada uno de los ámbitos, y me quedo con ese sabor de boca. Créanme que en todas las conferencias y talleres llegamos a la conclusión que nos hacen falta manos. Calidad hay mucha gente dedicada, hay muchos profesionales,
pero necesitamos redoblar esfuerzos. Hacemos un llamado también a las mujeres a que se incluyan a este sector. Tenemos pocas mujeres integradas en tecnología de la información. Es una oportunidad muy buena. De nosotros depende también la rentabilidad de este sector. Con ello quiero decir que, por ejemplo, si nosotros hacemos software de calidad con las nuevas tendencias, si los márgenes de utilidad, los sueldos y la economía vinculada a este sector, pues obviamente crecerá. Y no pierdan de vista a todos y cada uno de los ponentes aquí, que están en la mejor disponibilidad. Acérquense también a la universidad acerca de si no contactan a alguien, ellos los pueden vincular con nosotros. Y aparte, pues bueno, yo con gusto siempre estoy bien recibido y la verdad es un orgullo trabajar de la mano con la Universidad Tecnológica de Torreón, que también es parte fundamental de Cañete Coahuila, son consejeros de Cañete Coahuila Durango, y es importante también que incentiven a sus hijos, ustedes mismos, a continuar en esta maravillosa carrera de estudio y conocimiento de la tecnología. Hay posgrado aquí en tecnología de industria 4.0, hay un nuevo TCU, hay desarrollo de software, y yo los invito a que más personas incursionen en este mundo tecnológico que llegó para quedarse, siempre ha estado, pero ahora está más demandado. Gracias a todos de corazón y bueno, seguiremos aquí insistiendo y llevándole lo mejor de la tecnología a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, Hugo. Comentarles a toda la audiencia, él fue una pieza clave para traer esta sede aquí a esta zona geográfica, al estado de Coahuila, en la ciudad de Torreón. Como les dije, fue una lástima no tenerlo híbrido o presencial, pero el mismo cariño, esfuerzo y calidad se puso en este modo virtual. Y agradecerte todas las gestiones, todo el acercamiento con las personas, tanto en la política, en lo académico y en tu comunidad empresarial, para que tuviera este impacto que ha tenido esta sede, ¿no? Y que se ve muy reflejado y que ha sido acobijado inclusive por los medios de comunicación también, que tienes vinculación. Entonces, agradecerte enormemente ese esfuerzo y esa vinculación. Bueno, me toca darle la palabra a la doctora Mirna, quien es vicepresidenta del Congreso y que tiene una perspectiva también de esta 10ª edición. Adelante. Muchas gracias. Pues bueno, en esta ocasión he tenido la oportunidad de seguir el Congreso de manera virtual los primeros días y pues ahora presencial. Igual me reitero a esas felicitaciones por toda esa maquinaria que ha movido la UTT para que este Congreso se lleve a cabo. Muchas felicidades y muy agradecidos por todo lo que han movido. También, como lo decía Hugo, importante resaltar la participación de nuestros investigadores, de nuestros talleristas, de nuestros ponentes, que han parado esas actividades que ahora se nos han incrementado demasiado por darnos esa oportunidad de escucharlos, darnos esa oportunidad de aprender cosas nuevas. Y pues también quiero mencionar a todos los estudiantes que le apostaron por aprender algo nuevo, que le apostaron por enamorarse de este mundo de las tecnologías de información, de la ingeniería de software y ver que no está alejado a otras disciplinas, como ahora nos decía nuestro ponente, a inteligencia artificial. Vimos también conferencias de transporte, conferencias de negocios, de innovación, mejora de procesos. O sea, creo que estuvo muy nutrido esta edición, que además cabe decir que estamos de mantenerles largos por el 10º aniversario de este congreso. Tuvimos ponentes que fueron de los primeros que apostaron y dijeron sí, vamos a hacerlo, como Gonzalo Cuevas, como Calvo Manzano, y también otros, muchos más, como mencionó el doctor Yerrel, que se han sumado a esta familia del sur. Pues no me queda más que agradecer a todos y a los que nos están, como decía, aguantando estos 3 días, pues esperemos que haya sido muy nutrido. Hemos quizá sacrificado un poco de calor humano, pero pues también hemos de ver la ventaja de esta pandemia que nos ha permitido llegar o ampliar esos horizontes del Congreso, y pues no me queda más que también agradecer todo el esfuerzo que el doctor Yerrel pone en la realización de este Congreso.
Muchas gracias por sus palabras, doctora Mirna. Ahora, antes de anunciar la siguiente sede, pues bueno, tengo que mencionar patrocinadores, ¿no? El registro, que eso es muy importante para este congreso, porque también nos da un aliciente o nos evidencia el impacto que está teniendo este congreso desde sus inicios y la filosofía que este congreso ha querido incursionar en estas modalidades de la triple o cuádruple hélice. Y comentarles que, bueno, tuvimos un registro de 450 asistentes, un promedio de asistencia en talleres de 30 personas, en las salas de artículos de 20 personas, las conferencias magistrales un promedio de 90 personas. Entonces, esto nos da una evidencia de la importancia que está teniendo este congreso. Hay instituciones o asistentes de las instituciones de CENIDET, del CECITEA de Satélite Morelos, obviamente de CIMA, de la UAM Valle de México, del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Aguascalientes, Autónoma de Sinaloa, Autónoma de Zacatecas, de los institutos tecnológicos de Aguascalientes, de La Laguna, de Loreto, de Orizaba, Veracruz, de Sonora, de Tehuacán, Puebla, de Zongolica, de Guanajuato, de Jerez, de Jalapa, del Istmo de Oaxaca, inclusive también de otros países, de la Pontificia de Perú, de la Universidad Católica de Chile, de la Facultad Regional de Córdoba, Argentina, y son varios los que ya están conociendo este congreso. Quiero también, como ya lo dijo la doctora Mirna, empezar a agradecer primero a los patrocinadores, en este caso, pues un soporte principal, Cañetti, Cañetti con el vínculo de Hugo, la UTT, y con toda la maquinaria, las horas dedicadas por cada uno de los que se involucraron en esta organización, tanto docentes y personal administrativo, inclusive los de mantenimiento, súper amables, al tanto siempre de nosotros, y la verdad eso también da mucho de qué hablar de ese profesionalismo en cada una de sus áreas. Hablar específicamente de patrocinadores como lo que es Springer, donde se indexan estos artículos científicos, la IEEE, en esta ocasión nos acompañó la sección de Monterrey y la sección de Aguascalientes, que quien siempre nos ha acompañado desde que se indexaron estos artículos en esta base de datos científica. Agradecer, como también lo comentaba la doctora Mirna, a ponentes, magistrales y a gente que apostó por este congreso desde sus inicios en este 10º aniversario. Recuerdo claramente 2012, cuando como el doctor Gonzalo, el doctor José Calvo Manzano y algunos otros dijeron, vamos a apoyar este congreso, vamos a darle esa apertura a la comunidad estudiantil, esa apertura a la empresa, a gobierno, para que esto tenga una divulgación, una difusión y transferencia de conocimiento de mayor impacto. Y agradecer a cada uno de ellos. No me resta más que decir muchas gracias a todos. Antes de anunciar ya la siguiente sede, no sé si pueda el doctor Yair Cambrón, no sé si está por ahí, antes, si no yo lo anuncio, pero si está por ahí, que alce la mano. Okay. Sí, ya está ahí. Antes de pasarte para que anuncies la sede, pues síganse cuidando. Sabemos que ya estamos regresando, algunos estados están regresando al 100%, otros paulatinamente. Síganse cuidando porque lo que les quiero comentar de la siguiente sede, esperemos vernos en la siguiente sede, y yo creo que les va a agradar bastante el anuncio de la siguiente sede. Y pues agradecer a Dios que todavía seguimos aquí, los que seguimos vivos, pues tenemos que vivir esta vida de la mejor manera, de la mejor calidad, tanto profesional como personal. Entonces, paso el control, por ahí Edgar, si estás, dale el control al doctor Yair Cambrón, para que haga el anuncio de la sede 2022 del CIMSS. Ahí está, con el micrófono ahí. Sí, van a compartir una imagen, tenemos por ahí un flyer. Sí. Hay posibilidad, si no, ahorita sí, adelante, comparte pantalla. A ver, lo mandamos por aquí, y pues igual los esperamos acá. Aún no decimos la ciudad ni nada, Yair, o tú tienes la premisa. Sí, claro, muchas gracias. Déjenlo, lo comparto por aquí. A ver, el flyer, no sé si lo puedan ver, lo estoy compartiendo. Aún no. A ver. Listo. ¿Ya se ve? Sí, ahí está. Perfecto. Pues nos vemos en Acapulco el próximo 2022 con este maravilloso congreso para estas metodologías y sistemas exponenciales para el crecimiento en todos los sectores. La verdad que
un gran sabor de boca y esperemos verlos por acá el próximo año en esta sede en Acapulco. Ya estaremos coordinando y mandando información con anticipación para que se programen a venirse a pasear por acá un ratito, ¿no? Muchas gracias, doctor Yair. Yo sé que por la vinculación que tenemos aparte, por medio de Hugo, este trabajo y esta logística que vamos a desarrollar ya va a ser de igual manera de mayor impacto y de la misma calidad que hemos tenido en cada edición. Por eso les decía, síganse cuidando para que nos podamos ver todos ahí en Acapulco, ¿no? Disfrutar ahí un poco otra vez el calor de los que no nos hemos visto físicamente. Y pues bueno, pasamos la estafeta ya al doctor Yair, ya nos pondremos en contacto para dar toda la logística y el apoyo para esta nueva sede. Entonces, si pueden abrir cámara de favor, Edgar, o aquí el soporte técnico, si pueden hacer un print screen de las cámaras abiertas, las que se puedan ver. Si estuviéramos en físico, siempre tenemos la foto del recuerdo. La foto del recuerdo entre todos, pero bueno, al menos las cámaras. La gente que está conectada. La gente que está conectada, por favor, abra cámaras. También agradecer al comité fijo, el comité general del Congreso. Por ahí tengo algunos colegas ya, por ejemplo, el doctor Gabriel, la doctora Yaira, el doctor Héctor, la doctora Adriana, que por ahí andan, que también tiene mucho que ver en este Congreso y lo que hacemos. Entonces, se hacen un print screen, por favor, y ya con esto nos vamos despidiendo. Y que se sigan cuidando para vernos en el 2022, allá, al menos con una, ok, voy a sacar foto. Sonrían, les están sacando foto aquí digital. Muy bien. Y como familia, veo al maestro Rafael Campa. Hola, maestro. Saludos por allá. Comentarles que esto como familia, si alguien de los profesores, si alguien de los alumnos quiere contactar a alguien de los que tuvieron la fortuna de escuchar en taller, artículo, no duden en contactarnos, no duden en pedir sus datos. Son todos los ponentes, todos los autores, todos los instructores, son muy abiertos para colaborar. Entonces, no duden en hacerlo para que esta comunidad siga creciendo y también tenga un impacto en su vida profesional. Pues muy bien, nos despedimos. Vamos empezando cerrando cámaras y audio y nos vemos en 2022. Muchas gracias a todos por asistir. Gracias a todos. Nos vemos. Adiós. Gracias a Dios. Listo. Listo.